Para ahondar en este tema con nosotros ya, vía telemática, el doctor Íñigo Salvador, que es Procurador General del Estado. Doctor Íñigo, ¿cómo está usted? Buen día, gracias por acompañarnos en el telediario a esta hora. Muy buenos días, señor Galarza. Encantado de estar frente a su teleaudiencia. Doctor, ¿qué tan complicado será para la Procuraduría poder cobrar estos bienes? Hemos visto esta situación jurídica tan compleja y tan difícil. Y evidentemente, más allá de identificar los bienes, como bien lo han hecho ustedes, a través de todas las instancias de las instituciones que dan esta información, se ha podido determinar cuáles son, dónde están y qué costos podrían tener. Pero qué tan complicado o cuánto tiempo podría tomar ejecutar esto. Mire, señor Galarza, el proceso de ejecución de la sentencia del caso Sobornos es la consecuencia lógica de esa sentencia. Para aquellos que decían que el único objetivo de este caso era excluir al señor Correa de las elecciones, queremos demostrarles que están equivocados. El propósito de este proceso era que los culpables sean sancionados, pero que además resarzan al Estado ecuatoriano de los daños causados. En este caso estamos hablando del pago de la indemnización de 14.7 millones de dólares. Usted se ha mencionado en el documental ya las cifras que corresponde pagar a cada uno de los autores y cómplices en este caso. La Procuraduría, sobre la base de información pública, ha presentado ya al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia la lista de los bienes inmuebles que aparecen en esos registros. Nada excluye que pueda haber otros inmuebles a nombre de terceros en el país o que otros muebles estén en el exterior. La Procuraduría continuará con los esfuerzos por tratar de identificar todos esos bienes inmuebles y ponerlos en conocimiento del Tribunal de Ejecución. Aparte de esto, la Procuraduría, debido fundamentalmente al tema del sigilo bancario, no ha podido tener acceso a información relativa a los activos financieros de estas personas. Por eso hemos pedido al Tribunal de Ejecución que oficie a las diferentes superintendencias, bancos, compañías, Economía Popular y Solidaria, y al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para que informen sobre la existencia de activos a nombre de esas personas. Obviamente el trabajo de perseguir esta ejecución no es que sea difícil, pero es complejo, es arduo. Puede llegar a ser largo, pero nada más largo que un proceso judicial común y corriente, un proceso de ejecución, en donde corresponderá a las entidades, en este caso al Tribunal de Ejecución, determinar la totalidad de los bienes y dar la correspondiente orden de embargo, sacarlos a remate y con cargo a eso lograr el resarcimiento del Estado ecuatoriano. Pero la Procuraduría justamente está para eso, para trabajar con tesón, con perseverancia y lograr justamente que el Estado ecuatoriano sea beneficiado con el resarcimiento de estos daños que ha sufrido. Doctor, usted como conocedor del derecho y un experto en la materia, los tiempos procesales mientras se toma esto y el tribunal ordena el secuestro y embargo de bienes y estos entran a la etapa de remate y todo lo que significa eso, ¿cuánto tiempo cree usted más o menos que puede durar esto? Me es difícil hacer un cálculo, llevará varios meses, no sabría decirle. Yo quisiera creer que entre 4 y 6 meses, no más allá de eso. Por el número de bienes y por el número de sentenciados. Sí, quizás por la complejidad del caso estamos hablando de 20 personas, estamos hablando de al menos un inmueble, cuando no 2 o 3 por cada persona. Lo importante es que el tribunal llegue a la convicción de que debe ordenar el embargo de esos bienes. Ya con el embargo los bienes no podrán ser enajenados y después viene el proceso de remate. Lo que decía yo, 4 o 6 meses hasta que estemos en esa etapa de remate. Luego habrá que ir viendo uno por uno los
los correspondientes inmuebles e ir viendo cómo estos salen a remate y son justamente rematados para, con cargo al producto de esos remates, hacer el pago que corresponde a cada uno de los sentenciados, sin perjuicio de que en el ínterin o en estos próximos días apenas reciban la notificación, la providencia del Tribunal de Ejecución, algunos de ellos procedan a hacer el pago de lo que les corresponde o procedan a llegar a un acuerdo de pagos razonable que le permita al Estado hacerse cobro de esos daños causados. Doctor, ustedes han creado en la Procuraduría una unidad especial para este tema, precisamente, y están estudiando todos los casos similares a estos, que tienen que ver con corrupción y resarcimiento de los perjuicios y daños al Estado, Petroecuador, Odebrecht, etcétera, etcétera. Creo que suman alrededor casi de 100 millones de dólares, usted me corrige si me equivoco. ¿Es tan complejo la situación como para que podamos tener unidades especializadas a fin de resarcir estos daños al Estado? Mire, lo que ocurrió es lo siguiente. A lo largo de estos 2 años que yo estoy a la cabeza de la Procuraduría General del Estado, la cifra que hemos manejado es de por encima de los 100.000 casos judiciales que la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado maneja permanentemente. Eso obviamente hace que en ese cúmulo gigantesco de casos, estos casos que son importantes, porque la verdad es que hay un clamor de la ciudadanía en el sentido de que, está bien, se les sanciona, se les condena a estas personas que cometen delitos contra el erario público, pero, ¿y después cómo se recupera el dinero? Entonces yo decidí crear en la Procuraduría General del Estado una unidad de recuperación de activos que se dedique concretamente a estos 10 o 12 casos emblemáticos en donde de por medio hay grandes sumas de dinero relacionadas con los grandes casos de corrupción, de modo que no se diluyan en el marasmo de esos 100.000 casos que la Procuraduría tiene que llevar adelante. Es una unidad pequeña, con personal de la propia Procuraduría General del Estado, abogados especializados en este tema de ejecución. El propósito entonces es evitar que estos casos emblemáticos caigan en el, digamos, en la calma chicha de todos los otros demás casos que básicamente por su volumen demoran más tiempo, ¿no? Entonces ese es el propósito y ya vemos como en este caso estamos iniciando con muy buenos auspicios una petición sólida al Tribunal de Ejecución que esperamos sea atendida inmediatamente y podamos dar paso no solamente a la recuperación de los activos, sino también a las medidas simbólicas de resarcimiento del daño material, entre las cuales están las que han sido citadas, que son la placa en el Palacio de Carondelet, las disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, la publicación de la sentencia en 3 periódicos de amplia difusión y los cursos de ética laica que deberán cumplir los sentenciados. Doctor, empresas privadas como Odebrecht, por ejemplo, que es una de las que más ha generado estas olas de corrupción en toda Sudamérica, tuvo una posición bastante ambigua cuando quiso resarcir y asumió su propia culpa. Usted también tuvo una posición muy firme en el tema. Pero, sin embargo, hay todavía algunas otras empresas que podrían seguir contratando con el Estado, pese a que, no directamente, a través de terceros, como se acostumbra sobre todo en la industria de la construcción, en obra pública me refiero. ¿Qué tan complejo es esto de poder identificar a estas empresas que han sido ya sentenciadas por estos casos y que puedan volver a entrar en el negocio, digámoslo así, pero a través de terceros? El caso Sobornos se refiere exclusivamente a los años 2012 a 2016. La gran mayoría de hechos juzgados en el caso Sobornos son anteriores al año 2014, es decir, el grueso de eventos juzgados y sancionados en el caso Sobornos ocurren entre 2012 y 2014. El año 2014 es un año importante porque en agosto de ese año entra en vigor el Código Orgánico Integral Penal.
en ese código, y por lo tanto a partir de esa fecha que se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas. Por lo tanto, hechos anteriores a 2014 no podrán ser nunca imputados a personas jurídicas. Solamente a partir de 2014 es que las personas jurídicas pueden ser juzgadas y encontradas responsables de hechos penales. Dicho esto, corresponde a la Fiscalía General del Estado concluir las investigaciones y formular cargos contra cualquier empresa que con posterioridad a 2014 haya sido hallada responsable de hechos criminales. Sabemos que la Fiscalía General del Estado está trabajando en eso, concluyendo algunas importantes investigaciones, ha iniciado unas nuevas justamente por orden del propio Tribunal del Caso Sobornos en contra de varias de las empresas relacionadas con el caso Sobornos, pero hay además otras investigaciones en curso. El momento en que la Fiscalía General del Estado formule cargos, la Procuraduría General del Estado intervendrá en el debido momento para, de ser el caso, presentar acusación particular y llegar al mismo momento en que estamos ahora, es decir, exigir el cumplimiento de esas sentencias para tratar de recuperar los activos que le hayan sido sustraídos al Estado o que sean producto del uso de dineros sustraídos al Estado. Señor Procurador General del Estado, muchas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Íñigo Salvador Crespo, en el telediario, a propósito del cobro de esta sentencia a los implicados en el caso Sobornos.